La Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen adoración a su manera son inaceptables ante Dios, a pesar de sus buenas intenciones, como lo que pasó con Usa, que desobedeció el mandato divino y permitió que cargaran el arca en un carro nuevo. También vemos en la historia de Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño que el Señor no había pedido. Lo mismo vemos en el caso de Saúl, que decide usurpar el papel del sacerdote, y también en la adoración falsa al becerro de oro. En la clase de hoy veremos 4 formas de adoración inaceptable. Hoy iniciamos entonces con la primera clase de este nuevo curso dentro de Teología de la Adoración, Adorar, la máxima prioridad. Este se va a basar en el libro de John MacArthur, así que vamos a ver algunas lecciones referente a este tema y bueno, esperamos que sea de edificación para todos. Bien, en este libro MacArthur habla de la adoración más allá de lo que es la música congregacional, sino enfocándose en la adoración como algo fundamental en la vida del creyente. MacArthur explica que la adoración es algo que pertenece a todo creyente y no es algo que solamente tiene que ver con los músicos o con los cantos, sino que tiene que ver con cada etapa de la vida del cristiano. Y eso vamos a ir viendo en cada clase, vamos a ir desarrollando este tema. Y quiero empezar con una frase que dice: Dios no acepta la adoración que se aparta de su modelo. Alguien podría insistir en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, pero eso no es verdad. No importa cuán pura pueda ser nuestra motivación o cuán sinceros seamos en nuestros intentos, si no adoramos a Dios de acuerdo con su revelación, Él no puede bendecirnos. Y por lo tanto la adoración no será aceptada. Esa es una frase muy interesante que MacArthur dice, y diciendo su libro también. Y de salida vamos a empezar entonces a ver 4 ejemplos de bíblicos de cuando la adoración es equivocada. La adoración es equivocada. Y para eso entonces vamos a ver, eh, por ejemplo, los ejemplos que narra aquí Éxodo 32, eh, cuando habla de la historia del becerro de oro y cómo fue que se dio, cómo es que se dio todo esto, ¿no? Y cómo Aarón construye un becerro de oro, y cómo le llaman a este becerro, le llaman con el nombre del Señor, y dicen que van a hacer fiesta para el Señor, y le dice Israel: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, es importante notar allí que aunque se use la adoración supuestamente dirigida a Dios, y aunque se diga que se va a hacer fiesta para el Señor y que ese es el Dios que lo sacó de Egipto, es una adoración equivocada, porque ese no es el Señor Todopoderoso. Lo mismo pasa en Levítico 10 con la historia de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, así dice, y entonces el Señor los consumió. ¿Por qué? Porque dieron una ofrenda, una adoración que el Señor no había pedido. Entonces aquí vemos un tipo de adoración voluntaria, pero que no se adapta al mandato del Señor, y por eso las consecuencias fueron graves. Vemos también lo mismo en 1 Samuel, cuando Saúl se adelanta y ofrece sacrificios sin esperar a Samuel. Y también vemos cómo Samuel le dice que has actuado como un necio. Y obviamente también eso le cuesta el trono, la corona, y obviamente nosotros creemos que inclusive hasta la salvación. No en el sentido que la perdió, sino que nunca la tuvo, porque al parecer siempre estuvo simplemente pensando Saúl en él mismo y no pensando en el Señor, aunque a veces parecía, pero Saúl demostró ser un egoísta, una persona egocéntrica, caprichosa. Y bueno, ese tipo de adoración es equivocada, porque él no era el que estaba capacitado para ofrecer el sacrificio.
Ya sabemos que entonces el sacrificio tenía que ser de la tribu, los sacerdotes de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, el sumo sacerdote y todo esto. Saúl era de la tribu de Benjamín y ni siquiera estaba preparado para el sacerdocio, ni siquiera nada que ver por allí. El caso también de 2 Samuel 6, el caso de Usa, el cuatita, que también era un de la descendencia levita. Y entonces, sin embargo, aquí él sí estaba preparado para el sacerdocio, pero simplemente él desobedeció. Eh, la historia ahí se narra en 2 Samuel. eh, y se puede ver cómo entonces también en Crónicas se narra y se da datos también de que es porque transportó el arca. Dice que hicieron un carro nuevo y aquí quisieron como hacerlo más bonito, poner el arca, trasladarle en un carro, en un transporte más, eh, vamos a llamarle más, según los ojos, ¿no? Humanos, más bonito, más modernos, digamos, inclusive. Pero sabemos que el Señor estipuló cómo debía trasladarse el arca y solo aceptaba que fuese así. Todo lo demás que el hombre quiso imponerle, entonces lo rechazó y ya vimos también la muerte de Usa. Bueno, entonces estos cuatro que vamos igual a desglosarlos más adelante, porque eso van a hacer eco, ¿no? En todas las clases de este capítulo. Y pasamos entonces a cuatro formas de adoración inaceptables que tienen que ver, están muy relacionadas con los ejemplos que acabamos de ver. Ahí pueden buscarlo en la Biblia y estudiarlo con calma. Entonces, dentro de las cuatro formas, perdón, de adoración inaceptable, entonces vamos a toparnos con la primera. Vamos a ver la primera, que sería entonces la adoración a dioses falsos, lo que se le llama adoración idolátrica. Romanos 1:21 acusa a toda la humanidad de haber rechazado a Dios, de aunque le conocían, ya que se había mostrado en la creación lo que se llama la revelación general. Aunque Dios se había mostrado en su creación, dice que no le quisieron honrar, no le dieron gracia por su creación, eh, y se hicieron necios, se voltearon se voltearon hacia los ídolos, se hicieron sus propios dioses. Ya de hecho dice, como se rehusaron a adorar a Dios, empezaron a hacer imágenes, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los reptiles. Tusser llama esto la decadencia en la adoración humana, ya obviamente adoración falsa. Cómo va de primero a hacerse imágenes de seres superiores hasta que llega a reptiles, y esto aquí obviamente tiene un sentido de llegar al nivel de adorar hasta lo que se arrastra, que es como quien dice lo más bajo. Entonces, el resultado de la adoración errónea es simplemente la entrega del hombre al pecado y a sus consecuencias. Por eso hay tanta idolatría y por eso es que todo esto trae mucho dolor a la humanidad y vemos también mucha frustración, ¿ya? El resultado entonces de esa adoración es ese, es que Dios, ahí mismo dice en Romanos capítulo 1, dice que entonces Él los entregó, ya, Él los entregó a sus pasiones, a su necedad, los entregó a eso. Y obviamente lo que, lo que vino luego, entonces fue peor todavía. Todos adoramos, incluso un ateo. El ateo se adora a sí mismo. Se cree suficientemente sabio, independiente, autónomo. Sin embargo, vemos que muchas veces esos razonamientos de los ateos están sesgados, problemas, traumas, cosas que han vivido y todas estas cosas que han marcado un odio hacia la deidad y no le quieren reconocer. Y de eso mismo habla Pablo, no le reconocieron como Dios, no le quisieron dar gloria y se volcaron a adorar otra cosa. El ateo entonces adora a sí mismo, adora su pensamiento, adora su filosofía, su como visión, cree que es sabio en su propia opinión. Sin embargo, por eso la Biblia lo describe como un necio. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. O sea que el necio es un ateo y el ateo es un necio. ¿Ya? Entonces, cuando los hombres rechazan a Dios, adoran a dioses falsos. Esa es la consecuencia. ¿Ya? Todo lo que no sea Dios que el hombre adore es un ídolo. Y igual todo Dios que la gente se haga en su mente creyendo que es el Dios verdadero
también es un ídolo y por lo tanto una adoración a un Dios falso. Los dioses falsos pueden ser tanto objetos materiales como seres místicos y sobrenaturales. O sea, pueden ser tanto, ya lo he dicho en otra ocasión, puede ser casas, carro, puede ser un amor, puede ser cualquier cosa que quita a Dios de su lugar. Pero también hay gente que sí adora dioses griegos. Los griegos adoraban a las deidades griegas. Hoy ya es un poco raro, pero aún todavía hay quienes adoran a estas deidades, igual en eh, otros pueblos y todo, ¿no? Eh, en el caso de Job también vemos que Job, a pesar de que era el hombre que tenía más riquezas, lo que se describe allí, que era el más rico, ¿no? Del área, eh, vemos que a pesar de eso no se inclinó a confiar, no puso su confianza en su riqueza, o sea, y al poner la confianza, lo que provoca eso es la adoración, pero Job no puso la confianza en su riqueza. Y vemos que claramente no se aferró cuando Dios permite que Satanás le quite todo y le arrebate todo, vemos que aún así él mantiene su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque su Dios era el Dios verdadero, no la riqueza, ni sus posesiones, ni aún su familia, que también llegó a perder, ¿ya? Entonces vemos que allí un caso de un hombre que ofrece una adoración verdadera y que cuidó su corazón, ¿ya? De la idolatría a cualquier otras posesiones y cosas que él tenía y que cualquier otra persona hubiese caído fácilmente en idolatría porque no era cualquier cosa lo que Job tenía. Si usted adora lo que posee, si centra su vida en sí mismo, en sus posesiones o en sus necesidades, usted ha negado a Dios. Aunque no lo diga, porque simplemente al poner su confianza en estas otras cosas, la consecuencia es, o el resultado es, negar a Dios, poner a Dios en un segundo plano. Y Dios, un Dios celoso, no acepta un segundo plano, ya acepta él solamente el primer lugar. Y esto de que Dios es un Dios celoso causa mucha confusión a veces, porque unas personas a veces, ¿por qué? ¿Cómo así celoso? Porque nosotros tenemos a pensar que los celos son pecaminosos. En el caso de Dios, como un Dios celoso, Dios cela porque Dios reclama algo que le pertenece, algo que le pertenece. El programa de los celos eh, de nosotros es que celamos a veces cosas, por ejemplo, está bien que un esposo se lea a su esposa, está bien que una esposa se lea a su esposo, porque en cierto sentido, como son una sola carne, digamos que hasta le pertenece en ese sentido, ¿no? No estoy hablando de posesión, sino más bien de que ellos son uno, o sea, él es parte de ella o ella es parte de él. Entonces, los celos en esta forma es porque están cuidando, por decirlo así, lo que es de ella o con ella. Sin embargo, Dios no experimenta esto porque Dios no experimenta un celo negativo que experimentan a veces las personas cuando celan innecesariamente o cuando celan eh, por envidia, porque Dios reclama todo lo que es suyo y por eso es que entonces Dios eh, es permitido y totalmente comprensible y coherente que Él sea celoso. Entonces, eh, seguimos entonces con la diapositiva. Entonces tenemos la segunda adoración errónea, la segunda adoración errónea. Y la segunda adoración errónea, entonces, eh, la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Noten que en la primera era entonces adoración a los dioses falsos, o sea, ni cerca de llegar a una verdad, sino que de salida era dioses falsos. Sin embargo, la segunda ya hay algo positivo y algo negativo. Entonces, la primera era todo negativo, adoración a dioses falsos, todo es negativo. Sin embargo, ahora aquí hay la adoración al Dios verdadero, eso es, digamos que la parte positiva, pero en forma errónea, entonces es la parte negativa. Y en este caso, negativo, positivo, suma y da resultado a negativo. Entonces, la adoración al Dios verdadero en forma errónea también es una adoración que el Señor no recibe. Y aquí entonces volvemos al caso de Éxodo 32, el caso del becerro de oro. Elaboraron un becerro fundido que creían
y creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero a través de una imagen. Por lo tanto, aunque ellos en su mente pensaron que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto y que ese era el Señor Todopoderoso, aunque pensaron eso y pudieron estar convencidos de eso, eh, eso no validó su adoración. Su adoración fue rechazada y muchos murieron por caer en esa idolatría. Cuando Dios se reveló a los israelitas, no se presentó de una forma visible, no hubo una representación tangible de Dios, y esto fue así a lo largo de todas las escrituras. ¿Y por qué? Porque Dios no desea ser reducido entonces a una imagen. Como ninguna cosa humana puede representar a Dios adecuadamente, el Señor prohibió que se le crearan imágenes, tanto de tipo material como conceptual. Ya también hemos hablado de pensar en cómo es Dios, pensar cómo podría ser todo eso, empieza a hacerte en tu mente una imagen y eso también está eh, rayado en la idolatría. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, seguimos ahora con la frase, esta frase poderosa. Dice, si usted piensa que Dios es como un anciano con una gran barba que está sentado en una silla, eso es inaceptable. La idolatría no empieza con el cincel de un escultor, empieza en la mente. Cuando pensamos en Dios, ¿qué deberíamos visualizar? Absolutamente nada. No hay una concepción visual de Dios que pueda representar adecuadamente su gloria eterna. Por eso Dios se describe como luz. No es posible hacer una estatua de luz. No hay manera, no es saludable ponernos a pensar cómo es Dios, ni a recrear a Dios, o tratar de imaginarnos, o por muy bonito y poético que parezca, parece que voy a ponerme a pensar cómo sería Dios. No, eso no debemos hacerlo. Debemos conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Por sus atributos, por lo que Él es en su esencia, y no ponernos a pensar cosas que no sabemos y que la Biblia no nos da luz sobre ese tema, porque Él no quiso que los israelitas eh, supieran algo más allá de eso. Bueno, primero es espíritu también, ¿no? Pero como dice Juan 4, pero como también les he comentado, el caso de Moisés, que no se sabe dónde está enterrado, porque así Dios lo quiso, porque si no, estuvieran idolatrando a Moisés más que a Jesús, que de hecho ya muchos judíos lo hacen así. Así que imagínense, sería una locura. Todos los años un montón de personas viajando a la tumba de Moisés y adorándolo, y quién sabe cuánta locura más. Entonces ese es el problema con este segundo tipo de adoración. Pasemos al tercer tipo de adoración. La adoración al Dios verdadero según el concepto personal. La adoración al Dios verdadero, pero según el concepto personal. Y aquí vemos que pasa algo interesante. Tenemos de nuevo, igual que la segunda, empieza igual la adoración al Dios verdadero. Ya, vean la segunda, la oración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Esta entonces es más sutil. Esta es más sutil y, y al ser más sutil es más peligrosa. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la opinión humana, aquí es donde entra el concepto que cada quien tiene de Dios, aquí entra el concepto que cada quien tiene de la Biblia, de los pasajes, la interpretación privada que Pedro dice que no debe ser. Ninguna profecía fue de interpretación privada. Eh, y aquí entonces esto, al ser algo personal, involucra obviamente el ego, y es lo que causa el mayor problema. Esto es lo que causa las divisiones de la iglesia. ¿Ya? Y inclusive ni siquiera la adoración a dos dioses es falso. Mira, hay muchos pueblos, y inclusive hay religiones que dentro del budismo, por ejemplo, dentro del budismo puede haber un cristiano que sea budista, puede haber una persona del Tao en el budismo, o sea, una persona del zoroastrismo puede estar también metida en el budismo. Eh, Hay en el hinduismo también permite varias religiones que puedan, eh, eh, se las abrazan, las reciben. Y esto es porque aún la adoración idolátrica eh,
hay un concepto de pluralidad de dioses, donde no hay problema, no hay problema. Tú tienes tu Dios, en el caso de los masones pasa igual. Después que tú, una de las reglas básicas para que sea masón, no voy a entrar en mucho detalle, pero hay una regla básica que es que tienes que creer en una deidad. O sea, no te especifican quién, nada más te dicen, tienes que creer en una deidad porque esa deidad que tú creas es lo que nos va a servir. Y de ahí entonces ya puedes ser parte de, claro, con los otros requisitos, ¿no? Y todo esto. Eh, pero lo importante es que creas en un Dios. Entonces tú vas a ver en la masonería, vas a ver cristianos, judíos, hinduistas, eh, budistas, taoístas, o sea, vas a ver de todo, porque no, la condición es que creas en una deidad, pero no te piden ninguna deidad en específico. Entonces, la adoración idolátrica, que fue la primera que vimos, eh, hasta cierto punto no divide, no divide. Eh, Cuando Pablo habla en el libro de Hechos, el discurso que da usando lo del Dios no conocido, imagínense, o sea, de que bueno, ahí vamos a poner un altar ahí para el Dios no conocido, por si acaso nos falta uno, aquí podemos ofrecerle también ofrendas a ese Dios no conocido. Eh, imagínense, entonces la adoración idolátrica dentro de todo hasta admite la unidad. La segunda, que es la adoración al Dios verdadero, pero de forma errónea, eh, también digamos que dentro del cristianismo se da mucho también, se da mucho eso también, pero dentro de este tercer tipo de adoración, el problema es que de aquí entonces es donde viene la división, porque aquí es donde dice, no, es que eh, yo pienso que se debe hacer la adoración de esta forma, yo pienso que la iglesia el culto debe ser así, yo pienso que sí debe usar falda larga, no que debe usar pantalón, y entonces ya me divido, porque la adoración la baso en un concepto personal, o sea, cómo yo creo que es la adoración. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces hay un problema y ya nos separamos, listo. Porque se trata de eso, del concepto personal. Y por eso es que entonces, obviamente, el mundo pregunta, pero ve acá, ¿cómo así que hay una Biblia? Y cómo hay tantas religiones, inclusive basándose en la misma Biblia. El problema no es la Biblia, el problema es el concepto personal. O sea, cada persona tiene su concepto de Dios. Y ojo, y esto no es bueno, o sea, realmente es malo. Pero cada persona tiene su concepto de Dios, ignorando el concepto que la misma Biblia nos da de Dios, lo que nos dice la Biblia de Dios, sino que se hace un concepto personal y peleo por ese concepto. Ese es mi ideal. Y no me importa si he hecho una hermenéutica correcta, una exégesis seria. No, lo que importa es lo que yo entendí. Y para mí hice esto y punto. Entonces, cuando pasa eso, se puede estar usando el mismo nombre de Jesús, Jehová, Yahweh, se puede usar todo esto. Eh, Sin embargo, todo ese tipo de adoración es rechazada. Toda es rechazada porque ninguna es aceptada por el Señor porque no es como el Señor manda a que se dé esa adoración. ¿Por qué? Porque la adoración nace en Dios, viene a nosotros y nosotros la regresamos entonces a Dios. Pero si no nace de Dios, sino que nace de un concepto de nosotros, entonces ahí hay un problema porque no están haciendo del Espíritu Santo, no están haciendo de Dios mismo, están haciendo de nosotros y nosotros realmente, dice Tozer, me gusta una frase de Tozer que dice, Dios quita la adoración de nuestras manos y las pone en manos del Espíritu Santo, que es quien nos capacita para poder adorar a Dios correctamente. Es una frase muy poderosa, me gusta muchísimo porque esa frase ataca directamente este punto 3, ataca directamente eso, porque repito, el problema de la iglesia actual, del evangelismo actual, evangelicalismo actual, dícese de todas las iglesias evangélicas, ¿no? En el mundo, el problema es ese, el concepto personal de la adoración que cada uno tiene, ignorando lo que la escritura dice. Por ejemplo, un ejemplo, están ahorita, en estos tiempos usted va a ver Facebook, el Instagram, saturado de quienes celebran la Navidad y quienes no celebran la Navidad.
quienes adornan las iglesias, quienes no adornan la iglesia, quienes adornan las casas, quienes no adornan la casa, quién pone el arbolito, quién no pone el arbolito, que si el arbolito sin luces o el arbolito con luces, que el arbolito con bolita o nada más con guirnalda. Y se ponen a debatir sobre un montón de cosas sobre esto, eh, cuando deberían llegar a un consenso de que, ok, el problema no es que vas a adornar, ni que el asunto es que vamos a celebrar, aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni que nada de esto. Bueno, lo queremos celebrar, queremos escoger un día para celebrar el nacimiento del Señor. Eso no es ningún problema, o sea, eh, entonces, pero la gente se enfrasca en estas peleas, se enfrasca en estas peleas y se insultan en Facebook y se dicen un poco de cosas. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa no es lo que dice la palabra, sino es lo que piensa cada persona. Por ejemplo, el que no quiere celebrar Navidad se va a enfrascar contra todos los que quieren celebrar Navidad porque es su concepto personal. ¿Ya? Ahora la Biblia no nos dice nada de la Navidad, ni sí ni no. O sea, que entonces en los que se enfrascan en esas discusiones, ¿qué están hablando? Concepto personal. Un concepto personal, no es un concepto bíblico. ¿Me explico? Hay libertad. En el cristianismo tenemos libertad de conciencia y todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Esa es la regla. Si tú celebras la Navidad para darle la gloria a Dios, eh, Navidad viene de natividad, nacimiento, el nacimiento del Señor. Eso es lo que se celebra. Ahora, no es lo mismo, y no quiero que me malinterpreten y después vayan a pensar que estoy hablando como Jesús Adrián Romero, que dice, no, que vamos a redimir Halloween. No, 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 Halloween es una cosa. Eso tiene un propósito, es una fecha que está contraria, diseñada contraria a lo que el cristiano cree. Y eso no es nada nuevo, esto no es una cosa que hay que investigar, ni que ver 10 documentales de National Geographic, no, 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 ni de History Channel, ni de Nat Geo, nada de eso, nada. Sino que eso se sabe ya, se sabe cuál es la influencia detrás de esta celebración pagana. Ya, no, pero sí, bueno, también sabemos lo de Navidad, toda esta cosa, pero nada más uno va en la historia de la iglesia y va viendo que los reformadores, aunque unos sí celebraban, otros no, también nos vamos a los tiempos de la iglesia, del tipo de la patrística, también vamos a encontrar diferentes opiniones, pero siempre llegaba al punto de la libertad de conciencia. Siempre ha habido grandes teólogos que sí celebraban y hay grandes teólogos que no. De lo que sí no van a llegar a un consenso es de estar celebrando, por ejemplo, Halloween, ¿ya? Eso no va a pasar porque la misma fiesta tiene una incitación maligna, ¿ya? Más allá de que el señor Romano dice, no, que mira que dulce o truco y es una manera de evangelizar, o sea, bueno, no voy a dilatar ese tema, pero el punto es que hay que tener mucho cuidado con esto de los conceptos personales, porque aunque se adora al Dios verdadero, si el concepto personal no es bíblico, sino que es personal, obviamente, porque puede ser un concepto personal basado en la Biblia después de haber hecho un estudio serio, pero el problema es cuando el concepto es personal y no es bíblico. Por lo general, el concepto personal no es bíblico, pero a veces puede que coincida que tu concepto personal sea bíblico, ¿ya? Pero ese no es la mayoría de los casos. Entonces, allí es donde causa, por ejemplo, otro problema que se da en la iglesia, así la adoración como estamos en el curso de teología de la adoración, obviamente es válido decirlo, pero también otro problema que se da en las iglesias es que si el principio normativo, el principio regulativo, el principio libre, ya, entonces, ¿cómo se debe adorar en la iglesia? Mira que sí, que si usa guitarra o piano, que si canta una mujer o canta un hombre, que si no es una guitarra eléctrica, eso es del diablo, que si toca la batería también es del diablo. O sea, y es un concepto personal. La Biblia habla de instrumentos de percusión. De hecho, la Biblia habla de todos esos instrumentos que se usan hoy, tienen digamos, vamos a poner un nombre, los ancestros instrumentales de lo que se usa hoy en las iglesias. ¿Ya? Entonces, se enfrascan en discusiones bajo conceptos personales y se separan, de ahí se separan, ¿ya? Entonces, es muy, muy peligroso esto y por eso me he detenido aquí. El concepto personal es peligroso. Repito, las grandes iglesias se han separado y se han formado diferentes denominaciones porque todos los líderes pensaban diferente, pero no bíblicamente, sino bajo concepto personal. Eso trae de una vez destrucción, sectarismo, división peligrosa, porque muchas veces ha pasado que muchos de esos líderes que se dirigieron
ni siquiera eran personas estudiosas serias, ¿no? De la escritura y sus interpretaciones son bien locas y entonces van metiendo un montón de gente en eso y toda esa gente, usted sabe, mira las iglesias aquí, usted sabe a lo que me refiero. Entonces, como el punto dos, la adoración al Dios verdadero, en este caso, también se destruye por la segunda parte de la oración, según el concepto personal. O sea que al igual que la otra que es de la forma errónea, aunque sea adoración al Dios verdadero, pero es de forma errónea, el Señor la rechaza. Ya ahora aquí la adoración al Dios verdadero, pero según el concepto personal, Dios lo rechaza. Y en esto, hoy lo vemos muy claramente también en la forma en que la gente eh, dice, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, el, la música que se toca, ni siquiera se tiene en cuenta muchas veces si eso puede provocar en una persona que se ponga a bailar o que empiece a menear el cuerpo. A veces porque me gusta. O sea, ese es mi concepto personal. Me gusta, entonces como me gusta, quiero tocar. Como siempre pongo el ejemplo de Angelito, Angelito que le gusta el rock, y no por eso vamos a poner a tocar heavy metal en la iglesia. ¿Me explico? Que eso sería bajo mi gusto, bajo el concepto personal de lo que yo debo hacer para adorar a Dios. Ahí entra toda la hermana que dice, hermano, yo no practiqué, pero aquí iba para la gloria de Dios. Ese es tu concepto personal. Aquí está la hermana que no canta, pero quiere servir porque dice que Dios tiene un llamado para ella en el canto, pero lo raro es que cuando la escucha cantada ves que no tiene llamado para el canto. Eso es concepto personal. La mujer que se viste como le da la gana y se sube a cantar o se sube a hacer algo, o inclusive que va a la iglesia vestida como le da la gana de una manera repelente y tú le dices, no, pero esto es religiosidad, es que tú estás hablando de legalismo, mira, hay que dejar legalismo fuera. No, es que ahí bíblicamente hay unas pautas de cómo debe vestir la mujer y cómo debe vestir el hombre también. ¿Ya? Entonces no se trata de que, no, yo pienso que es que lo que pasa es que tú te quedaste en la iglesia atrás porque ahora las mujeres se visten así, es que concepto personal, la adoración según el concepto personal. Eh, ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que no ataque con la adoración que uno quiere darla en su concepto personal, que ataque lo que en la Biblia está claramente dicho. A veces no tan claramente porque hay gente que no lo ve así, ¿verdad? Tan claro, pero ahí está, con un poquito de diligencia y oración y guía del Espíritu Santo, ahí usted lo ve. Pero es muy importante que tengamos cuidado con esta estrategia satánica del concepto personal, del concepto personal. De ahí vienen que no, que vamos a hacer una noche de alabanza, vamos 2 noches de alabanza al mes, donde no hay prédica, esa prédica, no, 2 noches donde nada más música, música, música. El Señor ha estipulado que en su servicio tiene que haber predicación. No, pero es que Dios no se va a poner bravo si igual yo le estoy cantando a Dios. No puedes hacer el culto como te da la gana. Ya, no puedes, porque tiene que haber exposición. Es a través de la predicación que el Señor va a obrar en la vida del creyente para su edificación, exhortación y consolación. Entonces, volvemos a lo mismo, adoración bajo el concepto personal, según el concepto personal. Eh, y podemos pasarnos, porque esto usted lo ve en la iglesia actual que da miedo. Usted podrá ver, es más, puede hacer un ejercicio, se va a una iglesia y se pone a ver todo lo que se hace y empieza a notar y dice, wow, esto va a un concepto personal, según el concepto personal, según el concepto personal. Y el Señor entonces eso lo rechaza. Eso fue lo que hizo Nadab y Abiú. Nadab y Abiú dice que después que se hizo toda la adoración que el Señor había estipulado que se hiciera en el tabernáculo, ellos llegaron y ofrecieron incienso y danzando y hicieron otra cosa y boom, el Señor los consumió. Ahora yo estoy seguro, hermanos, que tal vez lo que hizo Nadab y Abiú hasta estaba bonito. Escúchenme, se los aseguro. Aunque la Biblia no lo dice. Eran hombres entrenados para el sacerdocio. Eran los príncipes sacerdotes. O sea que ellos sabían. Ellos no eran neófitos. Ellos sabían. Y estoy seguro que lo que quisieron hacer tiene que haber sido algo bonito. Dios no los consumió a ellos porque hicieron algo feo. El problema no es que sea feo. Y tampoco pensemos nunca, hermano, que porque es bonito Dios lo recibe. Tengamos cuidado con eso, hermano.
Ese es un pensamiento engañoso también. No, porque es bonito, Dios lo recibe. Y ahí vemos la hermana que vive como se le da la gana a su vida, pero canta bonito y la iglesia la tiene allí porque canta bonito. Ay, canta bonito, ella nos bendice. No, pero mira, esa hermana anda con un coqueteo con tres, cuatro hermanos. Sí, pero canta bonito. Tengamos cuidado, hermano, porque Nadab y Abiú ofrecieron una ofrenda y con un incienso que olía bonito, y estoy seguro que sus vestiduras eran hermosas, con sus pectorales y todo, y el Señor los consumió. Simplemente porque el Señor no le importa si es bonito o si es feo, sino que se adecue a lo que el Señor ha estipulado. Y eso fue lo que pasó con USA. El carro que hizo USA dice que era un carro mejor para transportar el arca. Era mejor. Ellos dijeron, wow, o sea, esto es mejor. Pero al Señor no le importa si es mejor o peor. Tiene que ser según su voluntad. Por eso yo siempre he dicho, bueno, no siempre, desde que conozco la sana doctrina, porque antes no pensaba igual, les aseguro. Yo por muchas veces, por muchos años que tuve dirigiendo grupos en las iglesias, tenía inconversos tocando, porque yo decía que después que sonara bonito y que el Señor tuvo misericordia de mí, porque santo. Pero ahora a mí no me importa, no me importa. Podrás cantar bonito, podrás tocar bonito, pero si tú no vives una vida cristiana, simplemente no vas a ministrar, no vas a servir. ¿Por qué? Porque a Dios, ya vimos que a Dios en el caso de estos casos no le importa lo bonito, sino lo que se adecua a su voluntad. Cuando nosotros vemos inclusive el caso de Saúl, voy a buscarlo rapidito. Dice el 15:3, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes, no voy a entrar en esa apología ahorita de ese infanticidio ahí, que tiene sus razones, pero bueno, si le pasó por la mente, ya digo, ay, pobre niño, eso tiene una explicación. Se lo puedo mandar o puede seguir a Chris Dupont y ahí él acaba de publicar la semana pasada 3, 4 artículos muy buenos sobre eso. Entonces Saúl convocó al pueblo y le contó y los contó en Telaim 200,000 soldados a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces dice, emboscó a Amalek en el valle y dice el 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto, capturó vivo a Agab, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron, ahí está, a Agab, perdonaron a Agag, pues a que Dios había dicho que no. Y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro con Saúl, y va a buscar más abajo. Dice el 14, 15, 14. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de oveja en mis oídos y mugido de bueyes que oigo? O sea, está diciendo Samuel, que espérate, ¿qué estoy escuchando? O sea, el Señor te mandó a acabar todo y estoy escuchando bueyes, ovejas. Y Saúl respondió, presten atención a la respuesta de Saúl, por favor. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas. Escuchen esto. Este es un pasaje clave de la adoración según el concepto personal. Miren, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero los demás los destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui
en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gab, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Ahí entonces viene el pasaje famoso. Le dice el Señor, se complace tanto, Samuel le dice, se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí obedecer es mejor que el sacrificio. Y ahí continúa, pues no voy a leer toda la porción. Pero noten esto, la respuesta de Saúl. El Señor dijo, destruye todo. Y como el tema no vamos a enfocarnos en quién había que destruir, nada más en lo que el Señor pidió y lo que se llama obediencia. Pero Saúl me da risa, o sea, me da risa en buena onda, que MacArthur dice, irónica, o sea, en forma de sarcasmo, dice MacArthur. Lo que pasa es que ahí, si lo traemos a nuestra actualidad, Saúl dijo, sí, yo sé que el Señor dijo que destruyera todo ganado, toda oveja, todo buey, todo, pero a mí se me ocurrió algo mejor. Es lo que dice MacArthur, lo explica de esa manera. Dice, a mí se me ocurrió algo mejor, dice, es que yo tuve una mejor idea que el Señor, los traje, los más bonitos para ofrecerlos en sacrificio. Y así hay mucha gente hoy en las iglesias. Creen que porque es bonito, Dios lo recibe. Creen porque brilla, es oro. Pero no es así. No es así. Hay muchos Saúl en las iglesias predicando, cantando, tocando instrumentos, sirviendo, recogiendo ofrenda, sentado en la banca, abriendo la puerta, sirviendo café. O sea, porque todo eso es adoración, limpiando, barriendo, trapeando, limpiando el baño, sentándote en una banca. Todo eso es parte de la adoración congregacional. Pero vemos que muchas personas les gusta servir a Dios bajo un concepto personal y creen que lo lindo es igual a adoración verdadera a Dios. No, hermano, nada de nada de view. Les aseguro que era una adoración linda. Usa y su nuevo transporte para el arca. Y vemos también que el becerro de oro no era lindo. Tiene que haber sido lindo. Y vemos la idea maravillosa de Saúl, mayor que la idea del Señor. Qué tremendo Saúl. Tiene un premio ahí como el más sabio. Qué tremendo. Muchas veces hacemos así. No, no, pero mira, es que al Señor no le gusta que haga así. Sí, no, pero es que yo lo voy a hacer de esta manera y yo sé que al Señor sí le va a gustar. ¿Han escuchado eso? Y eso se ve mucho en lo que hoy se conoce como el pragmatismo, porque el pragmatismo hoy trae a la gente a la iglesia. Las iglesias se llenan porque hay pragmatismo, pero ¿saben qué pasa? Que el pragmatismo trae gente, pero no convertidos. La iglesia necesita convertidos. Entonces, eh, también vemos a los fariseos. Los fariseos trataban de adorar al Dios verdadero con un sistema basado en su propio concepto. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Eso en Mateo 15, cuando estaban chifiando, en buen panameño, chifiando, y no querían ayudar a los padres, no querían honrar a su padre y a su madre, porque decían, no, esto es corbán, esto es una ofrenda dedicada a Dios. Y querían jugar vivo con Dios. Y lo mismo, no, de que vamos a hacer esto, va a ser corbán, y así nos libramos de honrar al padre y madre, y así le metemos una traba ahí al mandamiento y nos escabullimos, y al mismo tiempo quedamos bien con Dios. Estamos bien con Dios porque no estamos faltando el mandamiento, claro, porque le inventamos una traba al mandamiento y nosotros mismos la justificamos y decimos, sí, tiene sentido, y la probamos, y entonces ya como la aprobamos, el Señor la respalda, y ya cuando faltamos al mandamiento, honrar al padre y madre, quedamos exonerados, porque es corbán. Jesús le dice, han invalidado el mandamiento, han quebrantado el mandamiento por su tradición. Y después cita entonces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y usted sabe lo que eso significa. Entonces,
Vamos a ver la otra diapositiva porque ya hablé acá de los propios métodos que diseñaron Caín. Bueno, Caín es otro caso, Caín, un caso también muy claro. La Biblia no lo dice, pero les comento que, por ejemplo, Job, se cree que Job se escribió inclusive antes que Génesis. Al menos esa es también la postura que yo creo. Eh, y Job habla de sacrificio, que apuntaba al sacrificio sin mucha luz, pero apuntaba al verdadero sacrificio y por lo tanto cubría, por decirlo así, la fe. Cuando se hacía su sacrificio con fe, el Señor pasaba por alto los pecados de las personas. Abel llegó, pues, si creemos eso, que Job se escribió inclusive antes que Génesis, quiere decir, cuando Moisés escribió Génesis en 1400 y resto, entonces ya se creía, ya era tácito, Moisés no tenía que hacer una explicación del sacrificio, ya eso se sabía. Por eso Moisés no pone detalles de por qué Abel ofreció lo mejor de su ganado, ni nada de esto. No tiene necesidad de eso Moisés, ya se entendía eso. Eh, y obviamente a nosotros, los lectores modernos, eso nos deja un poco de que, wow, pero ¿qué pasó aquí? Porque yo no entendí mucho qué pasó. ¿Por qué rechazó a Caín y Abel? Otros dicen que fue porque le ofreció fruta, otro dice porque... El problema es porque Caín quiso venir a ofrecerle al Señor lo que él le dio la gana. Ahora, imagínense esas verduras, esas flores, es lo que llevó Caín tiene que haber sido algo hermoso también. El problema no está en que Caín llevó verduras dañadas, flores marchitas, nada de eso. Caín tiene que haber llevado producto de nivel. El problema es que no le importaba al Señor qué tan buena fuera la calabaza que llevó Caín, sino que tú tienes que venir a mí con una culpa de pecado porque tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas redención. Abel lo sabía y Abel llegó con eso. Cuando Abel presenta su sacrificio en ofrenda a Dios, él está diciendo, necesito que alguien pague porque yo no puedo. O sea, reconoció primero que es pecador. Y segundo, reconoció que la sangre tenía que ser derramada de alguien inocente. No sé, ¿me entienden? O sea, esa es la mentalidad con la que llega Abel. Y por eso es que le ofrece mejor sacrificio. Caín dice, no, sí, eso de que no me creo ese cuento de que la sangre derramada de un animal inocente. Pues aquí llevo las verduras, esta verdura está muy linda, estas flores, esta hortaliza, ahí va. O sea, el problema no era las hortalizas, las flores, las verduras, las frutas, no. El problema es que a Caín le importó un pepino, y literalmente un pepino, le importó un pepino, la forma en que llegaba a Dios. Él llegó bajo su concepto personal. Dice, bueno, Dios yo no creo que sea así, mi concepto de Dios es este y yo voy a llevar mi ofrenda con esto. Punto. Ese es el problema de la ofrenda de Caín. No fue nada más que la gente empiece a especular, fue eso, fue que llegó a una divinidad producto de su imaginación, producto de su concepto personal y no según la revelación, que eso fue lo que hizo Abel, llegó a esa divinidad obedeciendo la revelación dada, transmitida por sus padres, porque tienen que haber inculcado eso a Caín también, pero dice Juan que las obras de Caín siempre eran malas y obviamente ya sabemos. Así que tenemos entonces todos estos ejemplos que nos recuerdan en la Biblia, que están allí para que recordemos que no podemos ofrecer a Dios la adoración como nos da la gana. La cuarta adoración, ¿cómo se llama? La cuarta adoración dice que es la adoración al Dios verdadero, pero de la forma correcta. Mira, estaba sumando ahora 2 de 3. Al Dios verdadero de la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Y esto pasa mucho también en las iglesias hoy. ¿Qué tipo de adoración es esta entonces? Este tipo de adoración es la adoración que se enfoca en el Dios verdadero, que se hace con los principios bíblicos, pero mi corazón está en otro lado. Si eliminamos todos los dioses falsos, todas las imágenes del Dios verdadero y toda la forma de adoración según conceptos personales, y la adoración a Dios bajo conceptos errados también, de formas erradas, erróneas, nuestra oración continuará siendo inaceptable,
Si la actitud de nuestro corazón no es la correcta, puede ser la liturgia bíblica de pe a pa. Si mi corazón no está en sintonía, es por gusto. ¿Ya? Adora, hace unas preguntas retóricas aquí, adora con la actitud correcta, todo su ser está en adoración, cuando llega el tiempo de dar, le da lo mejor de todo lo que tiene, y esto no solamente habla de dinero, esto habla de todo, de tu tiempo, habla de tu canto, habla del tiempo con Dios a solas, de lectura, de meditación en su palabra, de contemplación, tiempo de adoración, o sea, todo eso, le das lo mejor de lo que tiene, su ser interior está lleno de asombro y reverencia. Dice aquí el mismo MacArthur, dice, no muchas personas responden a estas preguntas de forma afirmativas. Entonces, ese tipo de oración también es errada. Dice Malaquías, en Malaquías 1, versículo 7 al 10, vamos a ver que él va a rechazar la oración, después leerlo allá en su casa, porque quiero ya ir terminando, la adoración, porque la actitud no era correcta. Aunque voy a buscarlo rapidito para leerlo brevemente. Dice Malaquías 1, del 7 al 10, dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Ve? Ellos dicen, bueno, estamos cumpliendo, ¿en qué te hemos deshonrado? Si estamos cumpliendo, estamos haciéndolo como tú dijiste, pero el corazón está en otro lado. Dice, la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, y cuando presentáis al cojo, el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá el Señor con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Dice el versículo 10, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Imagínense. Y ahí van a haber varios pasajes que usted puede ver allí. Todos estos que están allí habla de este tipo de oración. En Amós también dice que él odia ese tipo de ofrendas. ¿Ya? Está el pasaje ese me es molesto tu sábado, me es molesto tus cantos, me molesta el sonido de tus liras, me es molesto todo eso. Pero espérate, ¿por qué? Porque tu corazón está en sintonía con otra cosa y no conmigo. Entonces, todos estos pasajes ahí usted puede buscarlo después. En Oseas 6, del 4 al 6 también vemos la hipocresía, no adoración, sino hipocresía, que eso también es todavía peor. Las ofrendas estaban vacías, al igual que muchas hoy. Eran culpables de ofrecerle a Dios el símbolo, más no lo auténtico. Y eso pasa mucho hoy también. Eso pasa mucho hoy. Mucha gente ofrece el cascarón. Sí, se cantan canciones bíblicas, se predica positivamente, todo bien, chévere, pero cuando se van de la iglesia, todo el mundo vive como le da la gana. O sea, eso es una cosa, un cascarón, una pantalla que se vive en la iglesia y luego cada quien hace lo que quiera fuera de la iglesia. Y eso pasa mucho hoy. Pasa mucho hoy. Hay una iglesia de sana doctrina, pero después la sana doctrina no se nota en los hermanos que salieron de la iglesia de sana doctrina, sino que viven su vida de adoración, o sea, su vida diaria, como les da la gana. Entonces, el domingo ves toda la liturgia bien, ves el cascarón, todo se ve, wow, sí, estamos bien, es bíblico, todo tremendo, tremendo, reverencia y todo. Pero cuando salen, dejaron la reverencia en la iglesia, dejaron la piedad de la iglesia y ya son otras personas. Y eso es hipocresía. Y el Señor también lo condena en estos pasajes. Entonces, esa adoración, cuando es con actitud equivocada, aunque sea correcta, en el sentido de que tiene todos los elementos, y aunque tenga el Dios verdadero incluido ahí al que se le dirige, si mi corazón está en, en otra cosa,
esa oración el Señor no la recibe. Si canto un canto bíblico a Dios, todo, todo enfocado, toda la liturgia, todo. Pero si yo no soy un adorador en mi intimidad, en mi corazón, le he entregado a Dios mis deseos, mis pasiones y me he rendido a Él, realmente eso no es una adoración que el Señor recibe. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande? Tal vez la necesidad más grande de toda la cristiandad es tener un claro entendimiento, eh, un claro entendimiento de la enseñanza bíblica de la adoración. Cuando la iglesia no adora de la forma apropiada, falla en el resto de las áreas. Ojo, cuando la iglesia no adora de la forma apropiada, falla en el resto de las áreas. El mundo está sufriendo debido a esta falla. Claro que sí, claro que sí. Dice, debemos buscar una comprensión sana acerca de lo que es la adoración. Dios lo ha ordenado. Nuestro ministerio depende de esto. Es crucial para nuestra relación con Él y para nuestro testimonio en este mundo. No podemos seguir ignorándolo. Hay demasiado en juego. Eso es como concluye MacArthur. Este capítulo, para entonces entrar en lo que es la adoración como un estilo de vida. Acá vimos la adoración equivocada y la adoración que Dios no acepta. Y acá vamos entonces a entrar en cómo es la adoración que Dios quiere. Y Él demanda de nosotros una adoración que sea un estilo de vida. Eso es lo que el Señor demanda. Una adoración que sea un estilo de vida. No un domingo, no los días que hay culto, no solamente frente a los hermanos de la iglesia, sino un vivir continuo. O sea, en el curso anterior estuvimos hablando sobre que adorar es vivir, adorar es responder, adorar es servir. Estuvimos viendo eso. Bueno, aquí MacArthur se aborda eso de una manera parecida, solo que añade unas cosas muy interesantes, muy buenas. Por eso, aunque el tema se dio, porque este tema de repente dice, yo vi ese tema, pero lo vimos con otro autor y MacArthur aquí explica otras cosas muy buenas, muy buenas. Entonces, la adoración falsa, a Dios es falsa, obviamente Dios no la recibe, la adoración entonces al Dios verdadero, pero de forma errónea, tampoco la recibe la adoración al Dios verdadero, pero bajo el concepto personal o según el concepto personal, tampoco Dios la recibe y la adoración al Dios verdadero de forma correcta, pero de forma equivocada, o sea, con un corazón equivocado, con un corazón hipócrita, con un corazón falso ante Dios, tampoco la recibe el Señor. En pocas palabras, ¿qué sí es cuál es la adoración entonces que el Señor sí recibe y se agrada de esa adoración? Es la que es al Dios verdadero, obviamente tiene que ser al Dios verdadero, tiene que ser de la forma correcta, pero el corazón tiene que estar en sintonía con su palabra y tiene que ser un corazón regenerado. Obviamente tiene que ser un corazón regenerado, ¿ya? Tiene que ser un corazón regenerado, porque si no es regenerado, no podrá jamás adorar. No podrá llegar ni a dirigirse al Dios verdadero y obviamente no sería la forma correcta. Así que tiene que ser así, al Dios verdadero, la forma correcta y un corazón regenerado que esté en sintonía. Ahora hay corazones regenerados que se ponen tercos y a veces están desviados un poquito. Por eso es necesario estas clases, porque también entonces aquí uno puede recibir exhortación y alinearse, porque no se crean, esto pasa, uno no está exento a eso. Hay etapas en la vida donde uno se descuida y permite que entren estas cosas y dañen la adoración. Dañen la adoración. Y recuerden, yo estoy hablando en concepto del cristianismo, no de música. Hablo del concepto de la adoración como lo que hace el creyente en respuesta a Dios. O sea que eso va en todas las áreas que uno desempeña en la vida.